Tarde, ¿cómo están? Hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a doña Lina Patricia González Mejía, una de las mujeres berracas de aquí de Manizales, emprendedora. Entonces vamos a darle la palabra a doña Lina Patricia. ¿Cómo está doña Lina Patricia? Buenas tardes. Bendecida, muy bendecida. Amén. Qué bueno, gracias a Dios. Doña Lina Patricia, ¿usted a qué se ha dedicado en la vida? Cuéntenos algo de su vida, cuéntenos algo sobre la vida de sus padres. Bueno, mi nombre es Lina Patricia. Vengo de unos padres campesinos, unos padres que me dieron un ejemplo en la vida de trabajar, de, de ser muy autosuficiente. eh, y bueno, empecé a trabajar a mis 14 años de vida como empleada doméstica. Solo estudié hasta séptimo. A veces no sé si por culpa de mis padres o por culpa mía o yo no quise o mi papá en algún momento dijo que uno de mujer no estudiaba más, o sea, no estudiaba sino hasta cierto tiempo, como aprender a leer y a escribir, ¿no es cierto? Entonces empecé a trabajar a mis 14 años, luego de ahí he tratado de estudiar cosas, así sea cursos, he estudiado en el SENA, manipulación de alimentos, em, costura o a manejar máquinas, he aprendido a hacer manualidades, todo eso me ha servido en la vida, todo. Como ha tenido como esa idea de aprender muchas cosas como para no ser carga para nadie, doña Lina Patricia. Sí, me gusta en la vida ser que yo me sea quien me mantengo, quien Autosuficiente, que sí, sea sí, autosuficiente. sí, sí, eso me gusta. No Qué me gusta bueno, doña depender Lina de Patricia. nadie, ni de mis hijos, ni de mi, o cuando he tenido pareja no, no he dependido de mi pareja. Qué bueno, eso es muy bueno, doña Lina Patricia, porque uno ser así de berraquito, ser así de emprendedor, hace que uno dignifique más a su persona, que en el momento que a uno no le gusta una relación o que uno de pronto tiene un novio, toma la decisión de irse a vivir con él y ya a uno no le parece, entonces uno, como uno es autosuficiente, uno puede decir, no, pues yo me voy. No se queda ahí porque muchas personas, porque no aprendieron a ser autosuficientes, se quedan ahí en esa situación, tal vez sufriendo, tal vez aguantándose a una persona que no les llena totalmente, ¿cierto? De hecho, soy separada. Mm. Me separé teniendo a mis dos hijos muy pequeños y me ha tocado, no sola porque mi madre, gracias a Dios, me ayudó muchísimo en el cuidado. Bueno, mi hermana, a pesar de ser menor que yo, también me ayudó muchísimo, pero me tocó trabajar y bueno, y sostener a mis hijos y sacarlos adelante. Luego tuve una niña con otra pareja y pues sucedió lo mismo. Entonces he sido una mamá soltera. O sea que yo aquí en la fundación hablo mucho de patrones, doña Lina Patricia. Tal vez ese de no estar uno como contento con la pareja, de ser uno autosuficiente, tal vez hace que uno, lo que yo hablaba ahorita, tal vez hace que uno no se sienta satisfecho y más bien como que decide seguir solo, porque a veces uno tiene hombres que no son responsables, hombres que tal vez no lo valoran a uno porque uno es demasiado juicioso y entonces llega el hombre como a quererse echar, entonces uno más bien los echa para atrás. Yo creo que hoy no estamos para quedarnos al lado de una pareja que no me suma, sino que me resta. Pero Em, porque usted de pronto tiene esa conciencia de poderlo sacar, pero porque es que usted es autosuficiente. Lo que decíamos ahorita, de mujeres que les toca tal vez aguantarse la situación porque nunca les dio por decir, voy a aprender muchas cosas, voy a aprender a bordar, a tejer, a coser, por si de pronto no soy feliz con una pareja, sigo mi camino y que él siga su camino también. Hay personas que siguen muchos patrones. Tal vez la mamá se aguantaba mucho, el que el papá le fuera infiel, el que el papá fuera borracho, fuera sinvergüenza, fuera irresponsable, pero
estaba este tema de que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Entonces ellas decidían cómo aguantar. ¿Usted qué opina sobre eso? Em, en mi mamá no pasó eso. En mi madre me decía que no estaba de acuerdo con el matrimonio, em, y que uno tenía que ser muy guapo en la vida para salir adelante. Em, Le aprendí a mi mamá a eso, a ser una persona que no se aguantaba a ciertas situaciones. Entonces, pero sí lo ve uno en muchas personas de antes que se aguantaron muchas injusticias en su vida, que Sí. nunca fueron felices por estar ahí pendiente de unos hijos Ujú. y nada más. Sí. Entonces, yo le doy gracias a Dios, siento que soy muy bendecida. Dios me ha puesto personas en mi camino muy, ¿cómo les digo?, que piensan diferente. Qué bueno. Eh, de hecho, yo pertenezco a un programa que se llama Naranón, donde Naranón es para las personas que algún día hemos tenido un adicto en la casa o que tenemos un amigo en esas circunstancias. Ahí he aprendido muchísimas cosas, a valorarme, a soltar la vida de los demás, a no cargarme con cosas de otras personas. Em, es un programa que todos deberíamos de conocer, ¿Y todos. cuál es ese programa, doña Lina Patricia? El programa se llama Naranon, que es para familiares de adictos, o sea que nosotros somos coadictos y que tenemos emociones mal gestionadas. Mal enfocadas. Porque cuando yo entré a Naranon me di cuenta de que la persona adicta en mi vida estaba enferma, ¿sí? Que mi papá fue un enfermo, y que es la persona la que tiene que tomar la decisión de salir de esa situación, que Qué yo no bueno. cambio a nadie, que si yo no cambio a veces a mí misma, yo necesito de un poder superior para poder cambiar. Ujú. Yo a los demás no los puedo cambiar. Y es entender que hay una cantidad de cosas que nosotros deberíamos de aprender como seres humanos. Qué bueno, doña Lina Patricia. ¿Usted dónde queda Naranón? Yo no lo había escuchado. Naranobón queda, en este momento no tengo la dirección exacta, pero acá en Manizales lo tenemos en un sitio que se llama La Posada, en la 25 detrás de la catedral. Mm. Yo les puedo dejar el número de teléfono con quien se pueden comunicar las personas que les interese. De verdad que es un programa de 12 pasos, que es un programa de vida. ¿Y cuáles son los 12 pasos, doña Lina? ¿Usted nos puede compartir? Bueno, los 12 pasos, ahí somos 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos que trabajamos. Pero los 12 pasos son esenciales para nosotros entender el programa y ver la transformación en nuestras vidas. Pero qué bueno, doña Lina, qué bueno saber que existe un sitio así aquí en Manizales donde también podemos acudir cuando nosotros nos sintamos tristes, cuando sintamos que como que queremos buscar ayuda, pero no es la ayuda tradicional que busca la gente. Acá, por ejemplo, a la fundación llegan muchas personas que dicen, es que yo no quiero un psicólogo, yo no quiero un médico, yo no quiero nada, yo quiero otro tipo de ayuda. Acá lo que tienen es ayuda espiritual. Eso es lo que tienen acá. Allí en Naranón tienen esa ayuda como muy científica, ¿cierto? Que le lleva a uno como a encontrarse mucho con su ser. Pero el programa no es religioso, pero sí es espiritual, ¿sí? Ujú. Allá puede ir cualquier persona, Sí, que crea, que no crea, que tiene una religión o la otra, es muy espiritual. Allá, ¿qué es lo que nos llena? La fortaleza y la esperanza de otros compartires. Que a veces ujú. nosotros creemos que el problema es mío, que es el peor problema, pero mentiras que hay otras personas con más problemas.
o Una de más las cosas, dificultades, sí, no llamarlos problemas. sí, son desafíos. Son Exacto. desafíos que tenemos que superar porque el hecho de estar vivo ya significa que vamos a tener que superar muchos desafíos y que tenemos que aprender a ser muy fuertes para poderlos superar. Una de las cosas que comentaba ahorita doña Lina Patricia era lo que aprenden allá, que allá aprenden a no estar preocupados por la salvación del otro, sino a estar preocupados por la salvación de mi persona, no de la otra persona. ¿Usted qué es lo que ha aprendido allá, doña Lina, respecto a esto, de que no estarse preocupando uno por la vida de los demás? Sería como así. Es el hecho de que si yo estoy bien, las personas que están alrededor mío están bien. Eso he aprendido yo en Naranón y muchas cosas más, ¿Y por ¿sí? qué ha aprendido eso, doña Lina? Tal vez porque si uno está bien, ya no le da problema a los que están al lado de uno, o por qué sería, ¿cuál sería el enfoque? Porque hablemoslo desde la mamá, ¿no es cierto? Yo soy mamá. Entonces la mamá alega, repite, y se le olvida como que a ese ser humano hay que tratarlo con amor, Mm. ¿sí? Y que cuando ese ser humano nos habla de alguna manera que no nos gusta, no me está hablando de ese ser humano, sino la enfermedad de la adicción. Todas esas cosas he aprendido yo en este programa que a mí me ha llenado. Hubo un antes y un después. Cuando conocí a Naranón, no sabía que yo me tenía que querer tanto, que yo tenía que pensar en mí, en estar bien, para darle bienestar a los demás. Mm, en que a veces nosotros nos victimizamos mucho y no entendemos el enfoque del resto de personas y por qué lo hacen, para qué lo hacen o qué los llevó a esas circunstancias, Sí, esa es una ¿cierto? pregunta muy importante, doña Lina, seguía con esa pregunta. ¿A usted qué le han enseñado allá en Naranón sobre el por qué caen las personas en los vicios? ¿Qué los lleva a eso? Bueno, las adicciones vienen eh, muchas veces desde el vientre, ¿sí? De no sanar una herida, Ujú. de una mamá que tuvo otros problemas en la vida, de la herida del abandono, de la humillación. Bueno, son muchas cosas que aprendemos en este programa. Entonces, pues sería mucha información, ¿cierto? Qué bueno, a mí se me hace pensar que en Naranón es como muy también la filosofía de empezar de cero, porque yo escucho hablar a doña Lina y me conecto mucho con las cosas que yo enseño en la fundación, porque definitivamente para uno transformar su vida tiene que aprender a empezar de cero. Y ese aprender a empezar de cero es aprender quién soy yo y saber tener muy claro para dónde voy. Doña Lina Patricia, ¿usted tiene claro usted para dónde va en la vida? Hoy sí, Sí. hoy fuera de Naranón, pues porque tengo más puestos que un bus. La verdad, también pertenezco a la Fundación El Buen Pastor. Allá es de sanación espiritual, ¿no es cierto? También reciben a la gente que sea, o sea, a la religión que sea. Aunque la Fundación El Buen Pastor es católica, de unas monjitas, mm, es una cosa mm, también única. Pero qué bonito que siendo católicos reciban todo tipo de religiones, eso es muy bonito. Es una cosa que llegó a mi vida también como bendición, pero esto me lo ha dado un Aranón. Creo que todas estas bendiciones han llegado porque yo he soltado, porque ten- tengo a mi ser superior que es Dios para mí, em, muy claro. Entonces, creo que todo esto ha llegado como bendición y, y yo tengo claro que yo quiero dejar un legado en mi familia. Ese Eh, legado es o sea, respecto a qué es su legado. Hoy tengo 54 años y Ujú. hace 51 empecé a entender que yo necesitaba una sanación interior, que mi vida era sanar de adentro hacia afuera, Qué que, bonito. que no es em,
que no pasamos desapercibidos en la vida, pensando solamente en que tenemos que trabajar, conseguir el dinero, que es muy necesario, pero Claro. que abundancia también se llama tener actitud, tener alegría, saber que tenemos unos hijos sanos, Mm. que tenemos, mm, que conocemos gente diferente. Entonces todo eso me ha llenado a mí en la vida y sé que voy pensando en que le voy a dejar un legado a mis hijos y a mis nietos. Y el legado es como romper esos patrones que traíamos, ¿cierto? Sí, Como de pobreza, esos patrones que pues doña Lina, gracias a Dios, no lo tiene, porque mire que usted siguió fue el patrón de su mamá, donde su mamá le dijo, es que uno tiene que ser guapo, uno tiene que ser berraco, uno tiene que rebuscarse en la vida. Entonces, su mamá le dio a usted ese regalo tan hermoso, porque eso es un regalo muy hermoso que le puede dejar a uno la mamá, el papá, a ser uno autosuficiente. Uno tiene que aprender a ser autosuficiente. Para así, yo le llamo a eso libertad. Es esa libertad que todos añoramos, donde no tenemos que quedarnos en un sitio donde no nos hacen sentir queridos, donde no nos hacen sentir bien. Y si yo tengo esa convicción de que yo soy suficiente, me puedo ir de alguna parte donde no esté feliz. Eso es felicidad, poder nosotros volar a donde queramos sin necesidad de quedarnos en un sitio que no queremos estar y que no necesitamos estar. Doña Lina, yo la escucho a usted hablar y realmente me da mucha gana de llorar. Me da mucha gana de llorar porque ver a una persona que se transforma, que convierte el dolor en sabiduría, es muy bonito. Yo la felicito, doña Lina, porque eso es lo que tenemos que hacer todos. Es que todos nos pegamos y perdón si me pongo a llorar, tengo ganas de llorar, pero es que todos nos apegamos es a un dolor. Nos apegamos a que mi mamá me hizo sufrir, a que Julano me hizo sufrir, cuando a uno, sí, puede ser que de niños a nosotros nos hacen sufrir, pero ya de viejos depende de nosotros. Porque mire lo que dice doña Lina, encontró a Naranón, que le llenó su alma de buenas noticias, de que nosotros podíamos liberarnos de ese dolor. Entonces yo la escucho a ella hablar y se me mueve todo, porque es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender a sanar. Y eso es lo que hacemos Fundación Empezar de Cero, eso es lo que hace Naranón, eso es lo que hace la Casa de las Monjas, que le enseñan a uno a sanar, a empezar de cero. Entonces la invitación es a que ustedes como que busquen ese espacio donde sí, nosotros sufrimos mucho, porque es lo que dice doña Lina. No es tanto lo que hacen, sino es uno reunirse, empezar a reunirse con varias personas y uno ver el sufrimiento de otras personas, que es increíble. Y es ahí donde uno dice, ay, qué pena, yo que pensaba que había sufrido tanto, y escuchar esas otras historias lo impactan a uno mucho, porque es que uno piensa que uno sufre demasiado y no, hay personas que la pasan realmente mal. Entonces, doña Lina, usted, em, ¿quién cree que le dejó los mejores valores en la vida? mi madre. Eh, pero a pesar de los defectos o de los errores de mi padre, pienso que mi papá era un hombre muy trabajador, mucho, mucho. Y afortunadamente creo que tengo cosas de él, ¿sí? Mm. Mm, pero esos valores no se olvidan, la responsabilidad, el hecho de decir mi madre, a pesar de ser una persona ya no está conmigo, trascendió hace 14 años, pero eh, nos dejó un legado de ser responsables, de trabajar para nosotros, de no dejarnos manipular de nadie. Qué bueno, doña Lina. Eso es muy importante porque, mire, es que doña Lina, en todo lo que habla, para mí doña Lina es de mucha sabiduría, porque ella estaba hablando de los valores que le dejó su madre y también dijo, no, es que mi padre también me dejó valores.
a pesar de que él tenía tantos defectos como los tenemos todos. Pero es ese vicio que tenemos nosotros siempre de estar juzgando. Nosotros siempre juzgamos que es que si mi papá tiene este defecto ya no es tan bueno, es que si mi mamá tiene este defecto no es tan bueno. En las constelaciones hablan de la importancia de uno tener ese conocimiento de la mamá y del papá y de los hermanos y que cada uno ocupe el lugar que debe ocupar en la casa, porque es que eso es nuestra sangre. Ahí está la respuesta a todo lo que nosotros somos. Entonces, por eso dice doña Lina Patricia, mi papá también me enseñó. Entonces, si nosotros tenemos tantos errores, pues somos humanos, ¿cierto? Pero lo importante ahí es nosotros querer aprender a ser mejores personas, querer descubrir, bueno, si yo tengo a mi mamá y a mi papá, si yo soy así como ellos, entonces, ¿qué puedo mejorar yo de ellos? No estarlos juzgando, porque es que nosotros como hijos siempre buscamos juzgar a los padres y eso no es bonito. Entonces, tenemos es que entenderlos. Tenemos que entender a nuestros padres, tenemos que entender a nuestros hermanos. Lo bonito de todo es como aprender a tener esa buena convivencia con los demás. ¿Usted qué piensa de eso, doña Lina Patricia? Sí, yo pienso que nosotros, antes de juzgar, debemos de ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Qué nos Mm, pudo dar esa persona? Que tal vez nos dio más de lo que tenía. mm. Entonces, sí, pienso que es importante nosotros saber perdonar y saber perdonarnos. Sí, sí, porque a veces nosotros nos tiramos muy duro, a veces cometemos errores que nosotros no tenemos los argumentos, no tenemos los medios para aprender a perdonar. Por eso son buenos todos estos sitios que se crean. Fundación Empezar de Cero, Naranón, el Like por la Vida, por ejemplo, que se me viene a la mente de una gran persona. Hay muchas personas como nosotros que formamos sitios para que la gente pueda llegar a reunirse, a contar sus historias, a ayudarle a las personas con el dolor que tienen adentro. Entonces, pues, doña Lina Patricia, ¿usted qué nos quiere contar? ¿Qué es lo que hace ahorita? Usted tiene muchos emprendimientos. No, yo en este momento básicamente tengo un emprendimiento. Yo empecé en la pandemia, me tocó vivir de hacer arepas, empanadas y pasteles para vender en la puerta de mi casa, porque pues no había más cómo, ¿no es cierto? Em, y fui muy bendecida porque era yo la única que hacía las cositas ahí en la cuadra y la policía me dejaba hacerlo. Y mis tamales, es lo básico que tengo ahora. Ujú. Yo hago tamales por encargo, hago tamales, ya tengo una buena clientela. Qué bueno. El que prueba un tamal mío vuelve y repite. Eh, es lo que hago ahora. Qué bueno, doña Lina Patricia. Además de que en la vida lo más importante también es la actitud que uno tenga. Entonces, si uno atiende bien al cliente, si uno le responde, si uno está siempre atento con el cliente, los clientes siempre vuelven donde uno. Así soy yo soy muy emprendedora y gracias a Dios mis clientes siempre vuelven y traen más. Es la importancia de una buena atención al cliente. Entonces, doña Lina, mm, usted, a ver, ¿qué más que usted ya nos contó que es separada, ¿cierto? Sí, señora. Ya se separó. Los hijos, ¿cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos, tres nietos, cuatro sobrinos. ¿Y cómo le ha ido con los hijos, con los nietos y los sobrinos? Bien, bien, muy bendecida con mis hijos. Sí, Sí, señora. qué bueno. Me Sí. alegro mucho, doña Lynn. O sea, en sí, usted es feliz ya ahorita. Sí, hay dificultades. Sí, la En- vida no nos va a faltar con desafíos. exacto, Son dificultades, desafíos. desafíos en vez de problemas. Sí. Eh, yo me he encargado de estudiar otras cosas, de saber, yo no sabía qué era meditar. Y un día decidí meterme y preguntarle al YouTube, no, hoy en día, gracias a Dios, tenemos una vida tan fácil. Sí, hoy día sí, eso Entonces, nos cambió. ¿qué es meditar? Y entonces empecé a hacer meditaciones y me encontré con una señora,
una psicoterapeuta del Perú que eh, eh, hacía todas estas cosas y empecé a estudiar el tema y vi que yo tenía muchas cosas que sanar también. Y ahí, eso fue después de Naranó, porque allá nos enseñan a que hay que meditar, orar, Ujú. pero yo no sabía qué era eso, entonces empecé a Allá no estudiar. enseñan, allá en No, Narano no no, enseñan a no. meditar. Allá no enseñan, allá no hacen, no dan consejos, nada. Mm. Allá nosotros vamos porque queremos, A porque nos escuchar las gusta. historias de las Exacto, personas. Ah, sí. ok. Y entonces a partir de ahí empecé a aprender y, y yo hoy en día puedo decir que soy feliz, bendecida y agradecida. Qué bueno, doña Lina, pero mire que, o sea, todo es un complemento. Digamos que entonces Naranó, todas estas partes donde nosotros vamos a buscar sanar, aprender a sanar, porque es aprender a sanar, nos enseñan de todo. Nosotros aquí sí meditamos. Lo que pasa es que yo voy poco a poco. Yo voy poco a poco, pero finalmente yo quiero formar mi grupo donde nosotros nos pongamos a meditar, en donde pongamos un sitio donde todo el que quiera aprender a meditar va, aprende a meditar y a tener esas experiencias tan hermosas que tiene uno cuando empieza a meditar, porque realmente es otro mundo. Cuando uno aprende a meditar, a mí me pregunta mucha gente, ¿usted nunca ha consumido drogas? Y yo les digo, no, si es que yo mantengo volando, porque es que yo cuando medito me voy para otros planetas, me voy para otros sitios, me encuentro con seres angelicales, me encuentro con un montón de gente que es totalmente maravilloso. Entonces aquí vamos a aprender a meditar, pero vamos poco a poco mientras que vamos pues como formando esos grupos y que la gente aprenda a creer en mí, porque si uno no cree en la persona con la que uno va a meditar, no lo va a hacer bien, porque meditar es algo que es muy complejo, es peligroso también, porque hace parte de la vida espiritual, entonces es muy bonito cuando uno aprende a meditar, doña Lina Patricia. Por acá la invito cuando quiera meditar para que venga y meditemos juntas. Muchas Eso, gracias. no, es que eso es de verdad que es de otro mundo. Doña Lina Patricia, pues a mí me parece que es una persona muy admirable. La felicito de nuevo porque es que aprender uno a empezar de cero, como a uno renovarse uno mismo es complicado, porque dejar todas esas cosas que a nosotros ya lo tenemos como patrones, es muy complicado y uno para empezar a dejar todos esos patrones tiene que trabajar mucho. Que si yo soy mal geniado, que las cosas me irritan siempre, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para dejar de ser mal geniado? Tengo que empezar a trabajar en eso. Tengo que empezar a trabajar, ¿ves? Si es que a mí me da mal genio esto, entonces, si a mí me da mal genio esto o me da mal genio aquello, pues yo empiezo a trabajar en mí, empiezo a trabajar, bueno, yo tengo que aprender a respirar porque yo ya no quiero que las cosas me den mal genio, ¿cierto? Entonces yo tengo que empezar como ese proceso donde, bueno, ¿cuáles son las cosas que a mí no me gustan de mí misma y empezar a trabajar en ellas? Y yo veo que usted ya trabajó mucho en eso, doña Lina Patricia. Yo he trabajado, pero hay que seguir y seguir trabajando todos los días, porque si nos dejamos enfriar, en algún momento volvemos a recaer. No, y es que uno cuando empieza, doña Lina Patricia, ya uno no es capaz de echarse para atrás, porque es que cuando uno aprende a que la vida se puede vivir en tranquilidad, es muy bonito, y cuando aprendo que la vida se puede vivir en tranquilidad y que solo depende de mí, es más bonito, porque solamente yo puedo controlar mis estados mentales, solamente yo puedo aprender a manejar mis emociones. Entonces vamos a aprender, ¿cierto? Vamos a aprender entre todos cómo ser mejores personas, eh, cómo transformar nuestra vida, ¿cierto? Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doña Lina Patricia. La verdad, vea, usted me hizo llorar porque se sentía mucha energía cuando usted estaba hablando de todo lo de su padre, lo de los patrones, lo de que su mamá le enseñó a ser tan berraquita. Entonces, ojalá todos tuviéramos esas mamás que nos enseñen a ser berracas, que nos enseñen a, mija, no se deje
maltratar de un hombre, no se deje esto de un hombre, que no, pero que nos muestre con ejemplo, ¿cierto? Porque una cosa es que nosotros tengamos una mamá que nos hable bonito, pero que se deje pegar también del hombre. Entonces ahí es donde nos sirve, ¿cierto? Usted lo aprendió fue con ejemplo de su mamá. Sí, señora. De todas maneras, doña Gloria, muchas gracias. Eh, ¿Qué más les digo? No, que No, ojalá yo le agradezco. que todos aprendamos a que nosotros ya después de que seamos adultos somos responsables de nuestras decisiones y de manejar o aprender a manejar las emociones. Ay, qué linda. Es que yo la oigo y mejor dicho, me la voy a traer para acá, que me ayude a dar mis charlas. Entonces, no, mis chicos lindos, muchísimas gracias por todo, por escucharnos y bueno, ahí perdonan cada falla pues de las grabaciones, pero estamos aprendiendo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Acuérdense pues que por las noches se conectan solo con sus emociones bonitas porque el universo se conecta con las emociones que tengamos acá en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, si estamos tristes, nos trae tristeza, si estamos alegres, nos trae alegría. Eso es 5 minuticos antes de dormirse, pensar en todo lo bonito que quieren para sus vidas. Cuando se despiertan, también 5 minuticos luego de despertarse, se conectan también con esas cosas bonitas que ustedes quieren para sus vidas. Un abrazo, Dios los bendiga.